Hola a todos. Vamos a continuar con la cápsula número 2 en el tema de la interpretación jurídica con un enfoque fiscal. Y vámonos rápidamente a la parte práctica. Vamos a revisar para estos efectos el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar a los sujetos del impuesto sobre la renta, el objeto que se va a gravar en el impuesto sobre la renta y bueno, posteriormente seguiremos avanzando en algunos otros detalles. Recuerden, en la cápsula número 1 revisamos los métodos de interpretación. Comenzamos. Es muy importante que para analizar la ley nos refiramos a la literalidad, es decir, al texto tal y como está plasmado en la propia legislación. Entonces, hay una transcripción de este artículo 1. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. Ojo, ¿necesitábamos que nos dijera físicas y morales? No. En nuestro derecho son las únicas personas que existen. El término persona es un concepto jurídico. Probablemente hace 2000 años las personas tenían otro concepto porque los esclavos no eran personas, eran cosas. Probablemente en el futuro existan personas robóticas si la ciencia continúa avanzando y como lo hemos visto en las películas, pudiera ser que en algún momento se hablara de personas robóticas, es decir, otra clase de personas. La persona es el centro de imputación de bienes y derechos. Si de algo podemos decir que tenga bienes y tenga obligaciones, es la persona. Bien, después este artículo nos trae tres fracciones. Vean, vamos a encontrar los sujetos. Primero, está marcado con negritas. Los residentes en México, primer sujeto. Los residentes en el extranjero, segundo sujeto. Y después vamos a tener dos variantes en los residentes en el extranjero, la fracción 2 y la tercera. Primero, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente. Y segundo, los residentes en el extranjero que no tengan un establecimiento permanente, pero que sí tengan una fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. En primer término, pudiéramos decir que hemos terminado con una lectura y que de acuerdo a la literalidad pudiéramos ya interpretar el alcance de este artículo. Sin embargo, están ahí marcadas con negritas. ¿A qué nos referimos cuando decimos ingresos? El concepto ingresos necesita una aclaración. Tenemos que revisar qué son los ingresos para efectos de esta ley. Segundo, ¿qué es un establecimiento permanente? Tercero, que es territorio nacional. Entonces, esa primera parte, esa primera fase de interpretar de manera literal, de declarar lo que estamos leyendo, parece sencillo. Sin embargo, una cuestión es cuando estamos ante una simple lectura realizada quizá en el ambiente escolar para efectos didácticos, otra cuando lo tiene que hacer el contribuyente, pero otra más complicada va a ser cuando estamos frente a los hechos. Entonces, cuando hay hechos frente a la norma jurídica, es cuando comienza a complicarse la parte de la interpretación como un paso previo a la aplicación. Bien, entonces, vamos a partir. La interpretación precede a la aplicación. Ojo, habíamos dicho que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando nos refiramos a los elementos de las contribuciones, como son el sujeto, el objeto, la base, la tasa, la tarifa y en materia de seguridad social, el salario base de cotización, vamos a estar frente a una aplicación estricta, pero previo a la aplicación necesitamos interpretar. Entonces, este primer artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta que nos parecía tan sencillo, simplemente en distinguir personas físicas, personas morales, residentes en México, residentes en el extranjero, ya no parece tan sencillo, porque ¿qué es un residente en el extranjero? ¿Qué pasa cuando una persona de nacionalidad española tiene casa habitación en México, tiene casa habitación en Estados Unidos, tiene fuentes de riqueza ubicadas
en Brasil, en dónde debe de tributar. No son hechos que puedan interpretarse ipso facto, es decir, de inmediato, con la simple lectura del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta. Tenemos que ir identificando todas aquellas reglas e incluso principios, ahorita vamos a hablar de principios y de reglas, que regulan una determinada situación de hecho. Entonces, los hechos van a jugar un papel muy importante a la hora de interpretar para posteriormente aplicar la ley. Entonces, se dice que la aplicación corresponde sí a las autoridades jurisdiccionales, pero en materia fiscal recuerden que el propio artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dice que los propios contribuyentes serán quienes autodeterminen sus obligaciones fiscales. Entonces sí, hay un problema inicial para los contribuyentes, que obvio lo van a hacer quizá a través de apoyarse en expertos fiscales, quizá en contadores, quizá en abogados, en algún profesionista con experiencia que va a poder analizar quizá un problema práctico, un hecho concreto a la luz de la ley. Y podrá ese consultor dar una opinión o una recomendación a través de un proceso cognitivo que llamamos interpretación. Ojo, solamente que hay que tener cuidado, y de eso ahondaremos después, qué pasa con aquellas interpretaciones agresivas que a veces encontramos en los consultores de empresas. Entonces, lo importante aquí es que vayamos reconociendo en qué posición nos encontramos y cuáles son las características que debiera reunir un proceso cognitivo de interpretación y cuál es el papel que juegan los diferentes sujetos o los diferentes operadores del derecho fiscal. No es lo mismo la interpretación que hace un contribuyente a través de sus asesores ante un hecho y ante una necesidad o ante un objetivo quizá que busque de pagar menos contribuciones. Eso es muy importante. ¿Cuál va a ser el objetivo de la aplicación que se quiere dar a una norma frente a los hechos prácticos? Pongamos el ejemplo para que estamos manejando. ¿Cuál va a ser el lugar, el país, podríamos decirlo, en donde un contribuyente tenga que pagar sus impuestos? Habíamos dicho, persona de nacionalidad española. No interesa, de acuerdo con la lectura del artículo 1, no interesa la nacionalidad, lo que interesa es la residencia fiscal. Y la residencia fiscal no lo va a definir la propia ley. Aquí les manejo lo que sería una interpretación correctora desde el punto de vista sistemático, es decir, vamos a revisar el sistema. ¿Qué tengo que revisar de este sistema? Tengo que partir del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Ahí voy a encontrar el principio de legalidad de las contribuciones, entre otros principios. Ojo, estoy hablando de principios. Eso va a ser muy importante posteriormente porque tenemos que distinguir la diferencia entre principios y reglas. El Código Fiscal de la Federación dice en el artículo 9 quiénes van a ser residentes en territorio nacional. Ahorita no lo vamos a ver un ejemplo más adelante en otra cápsula, un ejemplo práctico de lo que es residencia en territorio nacional y cómo, en sentido contrario, vamos a identificar a los residentes en el extranjero. En un problema de residencia fiscal de sujetos en el impuesto a la renta, tendríamos que revisar lo que dice el artículo 3 de la ley del impuesto a la renta, en donde está la definición o los conceptos por los cuales puedo considerar que un establecimiento es permanente y cuándo no. Esto sería aplicable para residentes en el extranjero. Recuerden, residente en el extranjero es sujeto al impuesto a la renta en México cuando tiene establecimiento permanente o bien si no lo tiene una fuente de riqueza ubicada en el país. Tenemos que revisar los convenios para evitar la doble tributación y entonces estamos hablando de convenios. ¿Qué lugar le corresponde a los convenios en la jerarquía?
Recuerden que con las reformas ha cobrado una importante relevancia el tema de los convenios. El derecho convencional en el artículo 1 constitucional puede tener en un momento dado mayor peso que la propia Constitución, pero tenemos que ubicarnos en el sistema fiscal para ver qué peso puede tener estos convenios. Dentro de este sistema, de todas las disposiciones, tendríamos que revisar los criterios del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque una jurisprudencia sabemos que es obligatoria para las autoridades que tienen que resolver este tipo de asuntos, inclusive para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la principal sede jurisdiccional en donde se resuelven muchos de estos temas. Y por último, tendríamos que revisar incluso en este caso los comentarios al modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio, que son elaborados por un organismo internacional que es la OCDE, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. ¿Y por qué? Porque aquí estaríamos atendiendo prácticamente la parte de la interpretación teleológica, es decir, el origen, cuál fue la intención de regular estos hechos para evitar la doble tributación. Este es un ejemplo pequeño de cómo tendríamos que revisar todo el cúmulo de disposiciones que dentro de un sistema fiscal existen, y estamos hablando de un solo artículo. Es muy compleja la materia fiscal, pero de esto vamos a estar hablando precisamente en estas pequeñas cápsulas que vamos a ir revisando este tema. Por último, abundar aquí, hablábamos de principios y de reglas. La recomendación en esta ocasión es que ustedes puedan atender una lectura de un libro, se llama Los Derechos en Serio, es de un autor que se llama Ronald Dworkin, que no es el único, pero sí es uno de los principales filósofos, pensadores que iniciaron esta visión y esta forma de analizar las normas jurídicas, dividirlas primero en principios y en reglas. Obviamente esto va a tener importancia más adelante cuando revisamos qué pasa cuando se enfrentan dos principios, qué pasa cuando hay que resolver una aparente contradicción entre dos reglas o bien una discordancia entre una regla y un principio. Esto nos va a ser importante para poder tomar como asesores, como consultores, una decisión y una recomendación hacia un problema práctico frente a un hecho de alguno de nuestros clientes o ante un problema práctico. Bien, pues eso sería todo por esta ocasión. Vamos a seguir profundizando en estos temas de la interpretación. Hasta aquí sería todo. Como siempre, ya se los dejo de tarea. Soy su amigo Guillermo Beltrán. Muchas gracias. DIP Capacitación Reflexiva.